Hola, soy Belén de Toro, psicóloga y coordinadora de la colección de Neurodiversión. Y hoy os vamos a presentar el quinto cuento de esta colección y un cuento muy especial porque con este cerramos esta maravillosa colección en la que Carlota, Hugo y Telmo nos han acompañado para trabajar, estimular y desarrollar las funciones ejecutivas. Para este último cuento contamos con Jesús Guillén y Dani Molina, que son expertos en educación e inteligencia emocional y funciones ejecutivas, especialmente en los más pequeños. En este cuento, los autores nos van a proponer ejercicios y tareas para poder trabajar dos funciones ejecutivas específicamente: la toma de decisiones y la planificación, que tan importantes son no solo en la vida escolar y académica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Para ello, Hugo, Carlota y Telmo van a viajar a dos escenarios muy importantes y muy curiosos y muy maravillosos, que son la montaña y el bosque. En ellos van a tener muchísimas aventuras y retos que resolver. A continuación, os paso con los autores, que os van a contar mucho mejor cómo poder trabajar estas funciones ejecutivas en el aula y también en casa. Vamos con ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que bien, un placer saludaros. Estamos muy contentos de presentaros Viaja y planifica con Telmo, los misterios del bosque y los retos de la montaña. Un cuento creado para trabajar las funciones ejecutivas en la infancia. Escrito por Dani Molina y un servidor, Jesús Guillén. Y tenemos el placer de poder dialogar con Dani. Dani, preséntate un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Pues mira, yo sobre todo, donde más años he estado, tú como sabes, he sido en infantil. Y de mi experiencia infantil en el aula, ves que en la literatura infantil, que el cuento, y aparte este tipo de cuentos, que tiene algo muy peculiar, muy especial, porque no es un relato al uso, sino que es una oportunidad pues para hablar con el estudiante, con el niño, ¿no? Porque es un cuento interactivo, que busca la interacción, el que le preguntes, el que reflexiones, que le digas, oye, ¿y tú cómo lo harías? ¿Y tú qué piensas sobre esto? Ahora veremos, ¿no? Algunas de las Sí. historias, cómo montamos y lo bien que nos lo pasamos diseñando esta historia, que brinda sobre todo dos oportunidades claras. Si eres padre, si eres madre, es una oportunidad para generar diálogos, reflexiones, entrenar las funciones ejecutivas, que ahora nos comentará Jesús qué es esto de las funciones ejecutivas. Y si eres profe o eres senior, tienes una oportunidad para trabajar, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, porque vamos a descubrir en estas aventuras distintos escenarios que nos pueden llevar a profundizar en esos misterios, ¿no?, de la naturaleza que nos brinda. Fantástico. Dani Molina, es asesor del Centro de Formación del Profesorado de Marbella, COIN. Lleva muchísimos años trabajando en todo lo relacionado con la infancia. Ha sido maestro de la etapa de educación infantil. Por mi parte, yo soy Jesús Guillén, soy miembro de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Me interesa especialmente todo lo relacionado con las investigaciones sobre funciones ejecutivas. Nosotros hemos escrito este cuento, pero sin Jesús López, que ha hecho unas ilustraciones maravillosas, pues nada hubiera sido posible. Viaja y planifica con Telmo es un cuento para trabajar, especialmente las funciones ejecutivas en la infancia. ¿En qué rango de edades, Dani, podríamos estar? Estábamos hablando de quizá entre 2 y 6 años. 2 y 6 años. Aunque es cierto que si lo utilizamos como una oportunidad para investigar, por ejemplo, cuando los personajes van al momento de la colmena, ¿no? Y algo tan bonito como, y ese paralelismo que quisimos hacer y entre una abeja que es incapaz de sobrevivir de forma aislada y genera esos vínculos con su colmena, y ese paralelismo con el ser humano y con el cerebro, ¿no? Cómo necesitamos vincularnos con el otro y aprendemos mejor con el otro, aprendemos mejor en grupo. Entonces, realmente eso podría incluso orientarse a edades superiores. El cuento en sí es perfecto para 2 a 6 años, la verdad. Fantástico. Las funciones ejecutivas son una serie de habilidades mentales que nos permiten gestionar pensamientos, emociones y acciones para, en la práctica, de forma consciente y voluntaria, ante situaciones novedosas, poder tomar buenas decisiones en la vida. Son imprescindibles para todo: para el bienestar de las personas, para el rendimiento académico de los estudiantes, para el buen desempeño en la vida cotidiana. Y son especialmente relevantes en la infancia. Aquí sí,
Cuanto antes trabajarlas, mejor. ¿Verdad, Dani? Por supuesto, Jesús. Y ahora que has sacado el tema de las funciones ejecutivas, y una especialmente que da el título a este número de neurodiversión, quería preguntarte por ella, Jesús, la planificación. Sabes que, bueno, como vimos, la historia la empezamos con ese momento donde hay que hacer una planificación, algo muy habitual que hacen nuestros niños, nuestros estudiantes, y es preparar la mochila. Y que se olvidan cosas, y que las mochilas a veces se las preparan papá y mamá, y que, bueno, quizás no los entrenamos lo suficiente en ese ponerse en qué necesitaré, qué problemas puedo tener. ¿Qué es esto de la planificación, Jesús? ¿Por qué es importante planificarla de edades No tempranas? vamos a hacer spoiler, porque el cuento pues, no tiene muchas páginas, pero sí que queremos decir que se va a trabajar especialmente la planificación en el cuento, pero también otras funciones ejecutivas muy relevantes, como por ejemplo la metacognición, esa reflexión sobre lo que analizamos, sobre lo que leemos, sobre lo que aprendemos, y otras, todo lo vinculado con el autocontrol o esa memoria de trabajo que utilizamos cuando, por ejemplo, calculamos mentalmente cualquier cosa o cuando procesamos la información que estamos leyendo. Y muy importante, también mencionamos, Dani, de que se van a ir ejercitando esas diferentes funciones ejecutivas relacionadas con el autocontrol, con la atención, con la flexibilidad mental, a la vez que se van a ir trabajando contenidos, en este caso concreto, relacionados con la naturaleza, y creemos que esto es muy relevante. La planificación está relacionada con pensar qué queremos o qué pasos hay que seguir para alcanzar esas metas que queremos alcanzar. Y parece que esto es importante en los tiempos actuales, ¿no, Dani? Total, imprescindible diría yo, imprescindible, porque es proyectarte a futuro, es prever, pues incluso, no solamente establecer un plan, y para establecer un plan necesitamos identificar objetivos, identificar y prever posibles dificultades y cómo superarlas. Y sobre todo algo, Jesús, que coincidirás conmigo en que es imprescindible entrenarlo, y es aprender a tomar decisiones de forma autónoma. Nosotros, los educadores infantiles, que muchas veces hablamos de lo importante que trabajar la autonomía, nos referimos sobre todo a la autonomía moral, a la toma de decisiones, no a la autonomía física exclusivamente. Y esa necesidad de tomar decisiones, que es importante entrenarla desde muy pequeños, se hace a través del cuento y podemos incluso extrapolarlo a situaciones cotidianas, ¿no? Al día siguiente de, bueno, ¿qué crees que necesitas? ¿Te gustaría hacer tú la mochila? ¿Por qué has elegido este objeto y no otro? Al final, eso es pensamiento crítico, es ser reflexivo y no ser impulsivo ante la toma de decisiones. Tener un porqué y un para qué en las decisiones que tomamos. Y esto es entrenable, ¿verdad, Jesús? Y tanto que sí, este es uno de los objetivos que nos hemos marcado, el ir ejercitando las diferentes funciones ejecutivas, porque cuando planificamos, por supuesto, razonamos, estamos resolviendo problemas, estamos utilizando el pensamiento crítico, estamos adoptando una postura mentalmente flexible ante situaciones novedosas para tomar las decisiones adecuadas, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante. Queremos que quede claro tanto para la mamá, el papá, la maestra, el maestro que va a acompañar en este proceso de aprendizaje a la niña o el niño, ¿no? Porque eso es lo que queremos fomentar. Qué importante para ejercitar las funciones ejecutivas, Dani, y en general para ejercitar el cerebro, las buenas historias, los buenos relatos, las narrativas, los cuentos, acompañar en ese proceso, hacer reflexionar, ¿no? Imprescindible, eso es, yo creo que las buenas historias que nos emocionan, en este caso, un elemento de la naturaleza, personajes que tienen la edad de los niños a lo que está orientado, es más fácil que los niños al escucharla empaticen con estos protagonistas, ¿no? Aparte me encanta la propuesta de que sea el colegio, ¿no? El colegio como ese elemento que nos inicia, en este caso, inicia a Telmo, en la figura de Telmo, a Hugo y a Carlota, en ese descubrimiento, en esos retos, en esos misterios que realmente la escuela tiene que acompañar, tiene que favorecer, porque
es toda una aventura el proceso de aprendizaje, ¿verdad, Jesús? Es al final, Y bueno, tanto que sí. Fantástico. Y es que así vamos a ir trabajando las funciones ejecutivas. A través de buenas preguntas, de retos. Lo importante no es el resultado final, lo importante es el proceso de aprendizaje continuado, ¿no? Ese proceso que nos hace reflexionar, indagar, relacionar, que forma parte, pues, de ese viaje que van a seguir los protagonistas del cuento en esa planificación, ¿no? en absoluto. Y además una cosa que nos gustó, me gustó mucho que lo pensamos y dijimos, a ver, ¿de qué manera puede ser algo tan inspirador como es la naturaleza, que es muy inspirador y aparte tiene importantes beneficios? Ahora si quieres nos comentas alguna investigación de los beneficios que tiene la naturaleza en el desarrollo en general, el desarrollo cognitivo en particular. Hay en la naturaleza varias situaciones muy inspiradoras, ¿no? Como el trabajo cooperativo en un hormiguero o como, por ejemplo, algo tan maravilloso como la metamorfosis de una mariposa, ¿no? Porque el cerebro también cambia y cambiamos y crecemos y mejoramos en ese proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que en esa última parte del relato, con esa orientación a los adultos, creo que hay bastantes pistas para sacarle bastante jugo, para sacarle mucho jugo a otros aprendizajes de contenidos, incluso establecer conversaciones muy interesantes con nuestros niños, con nuestras niñas, ¿eh? Y tanto que sí, porque las funciones ejecutivas son habilidades mentales, pero parece que se trabaja muy bien a través de un enfoque global que atiende las necesidades físicas, sociales y emocionales de todas las niñas y niños. Y qué importante, como dice Dani, la naturaleza para el cerebro y para las funciones ejecutivas, con un impacto positivo sobre la creatividad, sobre el autocontrol. Se ha visto que un simple paseo por un entorno natural de 15-20 minutos nos va genial a todos, pero especialmente a aquellas personas más impulsivas que les cuesta más controlarse. Por lo tanto, cuántas cuestiones interesantes que se trabajan, la clave, de forma intencionada en el cuento. Y quizás una de las preguntas que nos hagan es, ¿y a quién va destinado este cuento? ¿Quién tiene que acompañar a la niña o al niño para trabajar estas funciones ejecutivas a través del cuento? ¿Las familias, educadores, docentes? Yo creo que puede realmente cualquier adulto, porque aparte puede tener una doble mirada, ¿no? El cómo lo quieras trabajar. Lo que está claro es que en la historia, las buenas historias nos vinculan, nos acercan y realmente, esto siempre lo digo, ¿no? La historia, el relato, el cuento es una oportunidad para vincularnos, para viajar con ellos en la historia que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que si eres un padre o una madre, es un momento muy especial, muy bonito para no solamente contárselo y leérselo, sino preguntarle y decirle en cada una de las escenas, de los escenarios que hemos diseñado, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees que va a hacer esto el personaje? ¿Por qué eligió esto y no otra cosa? Es decir, establecer esas pequeñas conversaciones es toda una aventura, porque con estas edades hablan incluso de ser protofilósofos, porque hacen reflexiones muy interesantes, ¿eh? Si le hacemos las preguntas adecuadas. Entonces, quiero que de alguna manera, al tiempo que entrenamos sus funciones ejecutivas, yo creo que podemos llevar a momentos mágicos como padres o como madres. Y si estamos en el cole, en un aula, el momento de asamblea es fantástico, ¿no? Para preguntarles por cada uno de esos escenarios de, oye, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo resolveríais? ¿Qué haríais? Bueno, de hecho, cuando lo hemos probado en algún aula, pues es espectacular, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito escucharles, preguntarles, hacerles participar y nada mejor que eso que un escenario del bosque, ¿no? Y los animales, que conectan tanto con los intereses infantiles. Los animales, el bosque, la naturaleza, el verde, que se ha visto que tiene un impacto también muy positivo para el aprendizaje, para el buen funcionamiento cerebral. Y habrá algún reto, pues, que será un poquito más complicado. Bueno, hay diferentes niveles también en las preguntas, en los retos, esto es muy importante, y hay materiales complementarios que ayudarán al adulto acompañante, pues, a guiar
o a facilitarle el proceso de guía en este proceso de aprendizaje, ¿no, Dani? Por supuesto, y es verdad que hay algunos no vamos a destripar mucho, pero hay algunos que es un poco más complejo que pueden encontrar la solución en la web directamente, pueden encontrar la solución a ese reto. Y hay otros un poquito más sencillos, pero que también requieren ciertas habilidades de lógica, ¿no? Porque es verdad que en la naturaleza también hay momentos de planificación, quizá una planificación intuitiva, pero cuando un pájaro pues tiene que hacer su nido, tiene que poner los huevos, tiene que cuidarlo, darle calor. Hay una secuencia de acciones intuitivas, pero hay una secuencia de acciones que invitar a los niños a que ordenen, a que reflexionen sobre ese orden. Bueno, quizás es aproximarle a esa necesidad de planificar una secuencia, ¿no? Qué importante, ¿eh? Ir enseñando a secuenciar, a ordenar, a asociar, relacionar. Imprescindible. Dani, vamos acabando. Si tuvieras que sugerir alguna idea para que realmente nos lleve a leer este cuento, ¿cuál sería? Pues mira, lo tengo clarísimo. Hay que hacerlo lento. No hay que correr. Es un cuento donde no se puede correr. Hay que parar, hay que dejarles tiempo a que reflexionen y a que sean las propias imágenes las que despierten reflexiones en nuestros niños, ¿no? Súper importante, no pasar las páginas rápido, porque perdemos mucha información, perdemos muchas oportunidades. Estoy recordando, por ejemplo, en la escena del hormiguero, ¿no? Una escena del hormiguero donde hay que reflexionar dónde crees que va a ir cada una de las hormigas. Y hay elementos como una televisión, no vamos a destripar mucho, pero hay elementos donde hay agua, hay fruta, pero hay también un móvil. Bueno, ya veremos qué elige y por qué crees que va a elegir eso. Eso es una oportunidad también para abordar temas como el uso de redes sociales, como el uso del juego, como la importancia de la hidratación y del agua, ¿no? O del deporte. Es decir, solamente en esa secuencia, aunque tenga un pequeño texto, nos daría para conversaciones tan bonitas, tan profundas, que con nuestros niños, que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Al final, la historia, el cuento, siempre lo digo, es una oportunidad para vincularnos un poquito más con nuestros estudiantes, para extraer buenas conversaciones. Los buenos cuentos, las buenas preguntas, siempre nos llevan a quizás buenos y bonitos pensamientos, reflexiones y aprendizajes, ¿no? Entonces, disfrútalo, no corras, incluso antes de leerle el texto, preguntarle qué crees que está pasando en él, porque como estamos hablando de estudiantes prelectores que aún no saben leer, eso a veces es una desventaja, pero en este caso es una ventaja, porque lo primero que hacen es ver las imágenes con unos dibujos preciosos de Jesús, es decir, ¿qué crees que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué hizo antes? Piensa que este cuento está diseñado para hablar. Es un cuento sobre todo interactivo, para provocar en nuestros niños y nuestras niñas no solamente esos retos que entrenen su función ejecutiva, sino sobre todo también que desarrollen su lenguaje oral, su pensamiento crítico, su toma de decisiones. Así que disfrutarlo lento. Piensa y actúa, que es una de las reglas que nos recuerda mucho Jesús Guillén. En este caso es disfruta, lee, vincúlate y continúa el cuento. Fantástico resumen, Dani, me ha encantado. Y efectivamente, el lema del buen funcionamiento ejecutivo lo acaba de decir Dani. Piensa y actúa. El entrenamiento cognitivo es como el entrenamiento físico, requiere práctica e intención. Y cuando hacemos algo que nos gusta, que lo disfrutamos, va a ser más fácil aprender. El cerebro ama las buenas historias, disfrutarla. Viaja y planifica con Telmo. Lo hemos escrito con mucho cerebro y más corazón. Por nuestra parte, un placer acompañaros en este proceso de mejora de las funciones ejecutivas que son básicas para todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.